tercer y cuarto grado de secundaria. Investigar con Yamile. Preguntar con Yamile. Averiguar con Yamile. Descubrir con Yamile. Aprender. Aprendemos juntos con Yamile. Hora del cafecito. Guardando el agua hervida para posterior consumo. Una sabia decisión. Que no se gaste ni una gota. Aún estoy acostumbrándome al nuevo filtro de agua casero que construimos hace poco. Creo que hoy es un buen día para continuar nuestra investigación acerca de los filtros hechos en casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Vamos a leer! Hola chicas y chicos de tercero y cuarto grado de secundaria de todo el Perú. Bienvenidas y bienvenidos a Leemos Juntos. Chicas y chicos, ¿no les ha pasado que cuando sus papás están conversando mencionan un programa de TV, un grupo musical o hasta una marca de chocolates que ustedes nunca en su vida han escuchado? Seguro que cuando les preguntaron qué era eso, ellos dijeron, no lo conoces porque no es de tu época. Cada generación tiene sus propios símbolos que cambian con el pasar de los años, pero siempre siguen siendo recordados por las personas. Antes de pasar a nuestro texto de hoy, les hago una pregunta. ¿Alguna vez han leído en un cuento o en un poema una referencia a uno de estos símbolos de época? Hoy leeremos un fragmento del relato autobiográfico Los poetas también van al colegio, del poeta peruano Jorge Pimentel, que ustedes pueden encontrar en la publicación Los escritores en la escuela de la Casa de la Literatura Peruana. Los poetas también van al colegio. Yo no nací un día que Dios estuvo enfermo. Nací en Mariscal Miller, 1186, segundo piso de un edificio sin ascensor. Mi padre se llamó Enrique y mi madre Victoria. La ciudad de Lima, en el año 1944, fecha de mi nacimiento, fue el casi final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de toda la varaunda contenida. No se hizo esperar Life, ni Ecran, ni Rico Tipo, ni las Dolly Sisters, ni los carnavales de la cabaña. Y llegó Odría, Anacaona, y ante certero cabezazo que hizo temblar las graderías del coloso de José Díaz, Lolo Fernández me llevó al colegio con guardapolvo blanco y la sonrisa primera. Américo Vespucci se llamó la escuelita y ese fue todo mi mundo, todo lo verdaderamente bonito. Puro y limpio. Mis colores tenían vacas lecheras, casitas de chocolate y harta vegetación. Mi abecedario era como las tablas de Moisés, y mi pan con mantequilla y los recreos, la conversación obligada con el abuelo, que de rato en rato venía a casa a preguntar por el nieto y sus primeras letras. Fabuloso. Algo que me gustó mucho de este relato es cómo se intercalan los recuerdos familiares con el contexto de la época y sus referentes populares, ya que con todo ello se construye la memoria. ¿Les pareció conocido alguno de los referentes mencionados? Tal vez Lolo Fernández, que fue un famoso jugador de fútbol, o Odría, quien fue presidente del Perú. Además de ellos, se mencionan revistas, bailarinas, entre otros. Ahora los invito a elaborar una cápsula del tiempo. Coloquen en una caja objetos, fotos referentes del presente para ser encontrados por generaciones futuras y guárdenla sellada. ¿Creen que alguno de los referentes siga siendo conocido para ese entonces? Nos vemos la próxima semana, aquí en Leemos Juntos.
Ya estamos de regreso. ¿De qué estábamos hablando? Hablabas acerca de filtros hechos en casa. Hace poco hicimos una investigación acerca de ellos. ¿Recuerdas? Por supuesto. A ver, recordando el proceso que realizamos para elaborar nuestro prototipo de filtro, tuvimos que tener en cuenta una serie de datos muy importantes. Como primera acción, determinamos la cantidad aproximada de agua que consume un integrante de nuestra familia. Esto nos permitió ubicarnos en un nivel de servicio en el acceso al agua según la OMS. Durante la actividad, llegamos a construir nuestro filtro casero considerando sus medidas, además del estudio del porcentaje de porosidad de los materiales, el cual correspondía a la capacidad de un material para dejar pasar gases o líquidos a través de huecos o espacios entre sus partículas, conocidos como poros. Y por eso mismo se le llama filtro. Recuerdo que probamos alternando distintos materiales para ver si nuestros filtros, en efecto, filtraban partículas hasta lograr producir agua sin color ni olores. Entonces, ahora, ¿estará listo para usar nuestro filtro? Tengo una idea. ¿Por qué no nos contactamos con algunas de nuestras amigas y amigos alrededor del país para ver cómo les fue con sus propios filtros? Seguro tenemos mucho que aprender de sus experiencias. Es una gran idea. ¿Qué quieres preguntarles? Quiero saber lo siguiente. ¿Qué variaciones o cambios de medida podemos realizar en nuestro filtro de agua casero para cubrir nuestras necesidades? Estoy segura de que muchas de nuestras amigas y amigos ya han tomado la iniciativa de mejorar las soluciones tecnológicas. Entendido. Iniciando comunicaciones. Como recordamos, en nuestra investigación pasada de ciencia y tecnología, realizamos la construcción de nuestros propios filtros de agua caseros. Uno de los pasos para construir nuestro filtro consistía en conseguir un envase y los materiales porosos que pudiésemos encontrar en nuestro entorno. Veamos qué consiguieron nuestras amigas y amigos. Entra la llamada desde la región de Lima. Hola, ¿Yamile? Hola Helen, aquí estoy. ¿Cómo estás? Hola a todas y todos. Me llamo Helen. Soy de Lima. Cuéntame Helen, ¿lograste construir tu propio filtro? Sí. Aquí en casa hicimos nuestro filtro e incluso ya lo vemos funcionando. ¡Qué excelente noticia! Ahora mi curiosidad es saber cuánta agua logrará filtrar. ¿Es suficiente para ti o quizás el agua filtrada alcanza para toda la familia? Para saber con exactitud, podemos revisar las medidas del filtro de agua casero y así conoceremos la capacidad de la abertura. Te envío las imágenes de mi diseño y del filtro para poder verlo juntos. Recibiendo imágenes. Proyectando. ¿Puedes leernos los datos específicos? La altura tiene 22 centímetros, de diámetro 18 centímetros y de radio 9 centímetros. Para el caso de la abertura, que es la sección donde colocamos el agua no potable para su filtrado, los datos que tenemos son los siguientes. Altura 10 centímetros y radio 9 centímetros. Con los datos que me proporcionaste, estoy segura que podemos calcular su volumen y su capacidad. Así sabremos si abastece el consumo de tu familia o de solo un integrante. ¿Un poquito de ayuda matemática googliana? El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Si reemplazamos los datos considerando a pi como 3,14 y realizamos las operaciones, obtendremos que el volumen es igual a 2543,4
4 centímetros cúbicos, lo que equivale a 2,5 litros aproximadamente. Helen, ¿cuántas personas conforman tu familia y cuánta agua calcularías que consumen a diario? Mi familia está conformada por mi mamá y yo. Solo vivimos las dos. Y el promedio de consumo de agua al día de cada una es de 40 litros, es decir, 80 litros diarios en total. Yamile, le falta 60 litros o su equivalente, 60.000 centímetros cúbicos de agua para llegar a los 100 litros de agua recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La capacidad de la abertura de su filtrador es 2.543,4 centímetros cúbicos. Al comparar, podemos darnos cuenta de que el modelo de filtrador no abastecería lo suficiente para cubrir el consumo diario de una persona. Por lo tanto, necesitaríamos que la capacidad de la abertura del filtrador sea mayor. Has dado un gran inicio, Helen. Ahora, para mejorar tu modelo, debemos buscar un envase con mayor capacidad. Tienen razón. Para cubrir la necesidad de mi familia necesitaría un envase que pueda almacenar 120 litros de agua. No te preocupes, Helen. Nuestra investigación continúa y llegaremos al fondo de esto. Gracias por tu ayuda y felicitaciones por tu filtro de agua casero. Gracias a ti, Yami. Chao, Gugliana. Hasta la próxima, Helen. Gugliana, sabemos que a mayor número de integrantes en una familia, mayor consumo de agua. Por lo tanto, la capacidad de la abertura del filtrador debe ser mayor. Y para el caso de Helen, debe cubrir 120.000 centímetros cúbicos de agua al día. ¿Cuánto tendrían que medir la nueva abertura y el envase del filtrador de agua? Recibiendo llamada de profesora de matemática. Aceptar. Aceptar llamada. ¡Qué suerte! Hola Yamile, me pareció oír una señal de urgencia. ¡Qué bueno que llegó, profesora! Justo necesitábamos su ayuda. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Estábamos hablando con Helen, quien elaboró un filtro de agua casero. Tiene la capacidad aproximada de abertura de 2,5 litros o 2.500 centímetros cúbicos. La cantidad de agua que puede adquirir no es suficiente para cubrir las necesidades de su familia. Entonces, necesitamos averiguar lo siguiente. ¿Qué variaciones o cambios de medida necesitamos realizar en la abertura del modelo de filtro de agua casero? Para resolver esa pregunta, te propongo utilizar una herramienta en tu computadora, tablet o celular. Utilizaremos un programa llamado GeoGebra, que es gratuito y podemos usar entrando a geogebra.com. Este programa nos ayudará de manera rápida y fácil a representar formas geométricas, como un cilindro, y realizar variaciones para determinar el volumen de la abertura cuando varían las medidas del radio o la altura. Quienes no cuenten con acceso fácil o rápido a esta página web, no se preocupen. Aquí seguiremos el paso a paso. Esta web es un tipo de apoyo más. A ver, estoy entrando. Ya veo, en este programa podemos ir moviendo formas y cambiándolas de tamaños. Por ejemplo, podemos simular un filtro en forma de cilindro e ir haciéndole variaciones a nuestra medida. Así es. Tomémonos un segundo para abrir el programa. Ustedes que están en casa pueden seguir este ejercicio junto a nosotras. Si tienen una computadora, celular o tablet, pueden entrar a geogebra.com. Tomaremos una breve pausa mientras hallan la herramienta y ya volvemos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Hoy estamos investigando acerca de qué variaciones o cambios de medida podemos realizar en nuestro filtrador de agua para cubrir nuestras necesidades. La profesora se ha unido a la investigación y nos ha propuesto usar la herramienta gratuita en geogebra.com
para manipular las medidas de figuras geométricas, como los cilindros de los filtros que estamos estudiando. Correcto. Comenzamos por ingresar al programa GeoGebra para representar un cilindro. Veamos. ¡Ya estamos dentro! Para facilitar las variaciones de las medidas de la altura o del radio, insertamos dos deslizadores con valores mínimos y máximos. Uno de ellos corresponde al radio R y el otro a la altura H. Observen cómo queda en pantalla. Luego, insertamos el punto A y el punto B. Para el caso del punto B, lo insertamos desde la entrada escribiendo tres coordenadas: 0, 0 y altura. Con estos puntos vamos a generar el cilindro utilizando la herramienta cilindro y vinculando los puntos A y B. Podemos observar que el cilindro está en la vista 3D. En la vista algebraica tenemos el valor del volumen del cilindro. Por ejemplo, para la representación de este cilindro, donde el radio es 5 unidades y la altura 5 unidades, tendremos un volumen de 392,7 unidades cúbicas. De esta manera determinaré el volumen de la abertura del filtrador al variar su altura o radio. Buenísimo. Experimentemos un poco con algunas variaciones del radio y la altura para obtener el volumen de la abertura que nos permita cubrir las necesidades de nuestro estudiante y su filtro hecho en casa. Ahora vamos a ensayar las variaciones de los elementos, ya sea del radio o la altura, apoyándonos en un cuadro que nos permitirá organizar las variaciones, así como el resultado del volumen para poder determinar si satisface las necesidades de la familia de nuestro estudiante. ¿Me ayudas, Yamile? Claro que sí, profesora. Propongo variar la altura de la abertura a 50 centímetros y el radio a 20 centímetros. Para representar la abertura en GeoGebra, usamos los deslizadores para variar las medidas. Altura igual a 50 centímetros y radio 20 centímetros. Miremos en la vista algebraica. Nos muestra que el volumen de la abertura es 62.831,8 centímetros cúbicos. Este valor lo llevamos a cuadro para compararlo. Al comparar con 120.000 centímetros cúbicos, que es lo que necesita nuestro estudiante, podemos decir que no cubre aún sus necesidades. Voy marcando en el cuadro con un aspa. Esto significa que, con esos valores en la abertura, no llega a cubrir las necesidades de Helen y su familia. Creo que podríamos seguir intentando con otros valores hasta alcanzar dimensiones ideales para el filtro de Helen. Quizás si mantenemos la altura de 50 centímetros, pero variamos el radio a 30 centímetros. Juliana, vuelve a abrir el geogebra.com y realiza estos cálculos, por favor. Se obtiene un volumen igual a 141.371,6 centímetros cúbicos, que, al comparar con lo que necesita la familia de Helen, sería suficiente para cubrir sus necesidades. En el cuadro marcaré en la columna "Sí cubre". Ahora podemos seguir probando con otros valores. Propongo la altura de 50 centímetros y variamos el radio a 40 centímetros. Luego de representar estos valores en GeoGebra, obtenemos un volumen de 251.327,2 centímetros cúbicos. Este valor también cubre las necesidades de Helen y su familia. ¿Qué tal para la altura de 50 centímetros y el radio de 44 centímetros? Este valor también cubre las necesidades. Al mantener la altura y aumentar el radio, podemos darnos cuenta de que el volumen siempre aumenta y cubrirá las necesidades de nuestro estudiante. Ahora, veamos qué pasa si mantenemos el valor del radio de 20 centímetros y variamos la altura. Si el valor de la altura fuera de 40 centímetros y el radio de 20 centímetros, ¿cuánto sería el volumen? Correré la simulación utilizando GeoGebra.
el volumen sería de 50.265,4 centímetros cúbicos. Hay que colocar ese dato en nuestro cuadro y comparar con lo que necesita la familia de Helen. Fácilmente podemos darnos cuenta de que no cubre sus necesidades. Voy a marcar en la columna de no cubre. Creo que debemos seguir probando. Si mantenemos el radio de 20 centímetros y variamos la altura a 50 centímetros, el volumen será de 62.831,8 centímetros cúbicos. Al comparar, nos damos cuenta de que esta variación no cubre las necesidades de la familia de nuestro estudiante. Podemos variar nuevamente y observamos que, recién a una medida de 100 centímetros de altura y 20 centímetros de radio, se empiezan a cubrir las necesidades. Según lo experimentado, podemos decir que si el radio mantiene su valor y la altura va en aumento, el volumen aumenta, pero recién a una medida de 100 centímetros de altura y 20 centímetros de radio, se cubren las necesidades de Helen. Como verán, son varios valores los que cumplen la condición para cubrir las necesidades de nuestro estudiante y su familia. Sin embargo, para elegir uno de ellos debemos considerar si esas medidas responden a un envase que podamos encontrar en nuestro medio. Según lo que hemos experimentado, creo que ya podemos dar una respuesta a la primera interrogante del caso. Diremos que las variaciones que debemos hacer en una nueva abertura son sobre la medida de altura y de radio, con una altura de 50 centímetros y medidas de radio mayores de 40 centímetros. Se logran cubrir las necesidades de Helen y su familia. En nuestro caso, elegimos una altura de 50 centímetros y un radio de 30 centímetros. Primer objetivo, cumplido. Segundo objetivo, investigar. ¿Cuánto medirá el envase del filtrador de agua? ¡Uy, cierto! No te preocupes, Yamile. Con lo que hemos avanzado, esta será una interrogante fácil de solucionar. Para facilitar nuestro objetivo, revisaremos las medidas de la abertura, las cuales figuran en la tabla que hemos construido. Vemos que son muchas las medidas que cumplen con la condición. Podemos elegir para una altura 50 centímetros y 30 centímetros de radio. Para saber las otras medidas, buscamos una constante. En nuestro modelo inicial, el filtrador tenía una abertura de 10 centímetros de altura. Y si ahora es 50 centímetros, quiere decir que se ha quintuplicado. Por lo tanto, las medidas de las alturas de los materiales también se quintuplicaron. Debido a esto, el nuevo filtrador tendrá las siguientes medidas. Altura de la abertura, 50 centímetros. La altura de la arena fina será 30, que resulta de 6 por 5. La altura del carbón será 15, que resulta de 3 por 5. La altura de grava será 15, que resulta de 3 por 5. La altura total de nuestro filtrador de forma cilíndrica será 110 centímetros. En el caso del diámetro será 60 centímetros, ya que el radio que hemos elegido es 30 centímetros. Entonces, Helen podría utilizar un envase con estas medidas para satisfacer las necesidades de su familia. Solo hace falta encontrar el envase con las medidas perfectas. Muchas gracias por la ayuda, profesora. Como siempre, un gusto. Recuerden que, con los números, siempre hay mucho por probar y experimentar. A veces, las preguntas no tienen una sola solución. Así es. ¡Hasta la próxima! Increíble. Un día de números y medidas con el filtro de agua casero. Hoy nos preguntamos si la cantidad de agua que pueden almacenar es suficiente para satisfacer las necesidades de una familia. Sobre la base de esa pregunta, exploramos las posibilidades geométricas de distintos envases y con ayuda de un programa gratuito en internet llamado geogebra.com pudimos crear distintas simulaciones de potenciales envases para nuestros filtros de formas cilíndricas. Variando la altura y el radio de esos filtros de formas cilíndricas,
obtuvimos distintas medidas de envases que podían contener suficiente agua para cubrir nuestras necesidades o no. Con el uso de herramientas, diseños y cálculo geométrico, podemos conocer si un material es apto para nuestro uso o no. Poder hacer estos cálculos antes de conseguir materiales, o en este caso, envases que nos puedan fallar, significa un gran ahorro de tiempo. Así que recuerden siempre, los cálculos y la planificación nos ayudan a cumplir mejor nuestros objetivos. ¡Hasta la próxima!